Este ejercicio debe de aplicarse a las dos hojas de datos con las que estás aprendiendo. La primera, volúmenes internacionales de migrantes total, y la segunda, volúmenes internacionales de migrantes como porcentaje de la población. Haremos el ejemplo con la primera, luego debes de replicarlo en la segunda. Vamos a crear la estructura de la base. Rotularemos una columna con el nombre país, en otra incluiremos los años y finalmente en una adicional el total de migrantes. ¿Para qué creamos un campo o columna que incluya todos los años en lugar de mantener separados todos los años en campos o columnas distintas? Probablemente ya te hiciste esa pregunta. Lo hacemos para dar estructura de base de datos a tu información, para facilitar su procesamiento y análisis en una computadora. Este ejemplo te aclarará mejor el panorama. ¿Por qué trabajarías con estos datos desordenados si puedes utilizarlos en formato de base, como verás a continuación? Este formato te facilitará acceder a la información que necesitas rápidamente y crear una tabla dinámica para tu análisis, como aprenderemos próximamente. Volvamos al ejercicio. Copia todos los nombres de los países que tienes en la columna A y pégalos en la columna F. Esos primeros datos que pegamos corresponden a los del año 2010. Ahora, copia todos los datos de los migrantes por país que corresponden al año 2010 y pégalos en la columna H, donde incluirás el total de migrantes. Ahora, en esas mismas tres columnas es necesario incluir todos los datos del 2015. ¿Cómo lo haremos? Debemos de generar una serie más con el nombre de los países desde Antigua y Barbuda hasta Venezuela. Para evitar errores, utilizaremos la función de llenado. Elige la opción de series. Asegúrate de haber seleccionado columnas y luego en tipo autollenado. Arrastra lentamente el cursor para copiar los datos de la serie que deben de ir desde Antigua y Barbuda hasta Venezuela. Esa nueva serie de países contendrá los datos del año 2015. Ahora incluiremos todos los datos del total de migrantes por país que se ubican en la columna D y que corresponden al año 2015. Antes de borrar los datos que ya no necesitas, haz una revisión cuidadosa para estar seguro de que los copiaste y pegaste con precisión. No olvides darle formato de número a los datos que incluiste en el total de migrantes. En conclusión, ¿qué es una base de datos? Es información organizada por campos y registros que permite su análisis por medio de programas informáticos como Excel. Un campo o columna es el espacio donde se almacena un tipo de dato en particular, por ejemplo, la clasificación de género o los años. Los registros o filas son un conjunto de campos.